Bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Dicen que en Cuba no hay presos políticos, que los opositores son mercenarios del imperio y que en la isla todo está, vamos, absolutamente bien. Pero basta con asomarse a los ojos de un cubano o mirar la decadencia de la que un día fue la perla del Caribe para ver retratado el hambre, el hastío, la miseria, en un país donde todo falta y especialmente la libertad, secuestrada por la peor calaña de delincuentes que a golpe de látigo y con dictadura maldita de reyes sin corona sembró su estirpe para quedarse. Hoy la dictadura vuelve a mostrarse como es, pequeña, cobarde, maquiavélica, con miedo. A poco más de 3 meses de su última excarcelación, José Daniel Ferrer, el líder de UNPACU, volvió a la cárcel y tendrá que cumplir desde cero la totalidad de la condena de 4 años y 14 días que le impuso el régimen por participar en las manifestaciones del 11 de julio, a pesar de que solo le quedaban 7 meses de castigo e incumpliendo la palabra alcanzada con el Vaticano a una semana de morir Francisco, de excarcelar 553 presos, muchos de los cuales volverán a presidio. Pero así es este régimen criminal de bullies, capaces de entrar a golpes en la vivienda de un hombre que lleva más de 2 décadas enfrentando su poder con nada más que su voz y una voluntad inquebrantable, y secuestrarlo junto a su esposa Nelva y a su hijito y a los opositores Fernando González, José Pupo Chaveco, Ibeisí Chacón y Sandy Ramírez, que siguen aún hoy en paradero desconocido. Su crimen, tener principios. Su amenaza, no callarse. Y mientras José Daniel se enfrenta a las torturas del régimen para tratar de quebrarlo tras los muros del silencio, Michael Osorbo, músico y símbolo de la resistencia, también fue enviado esta semana a una celda de castigo. La excusa, una disputa con uno de sus carceleros, pero motivado realmente por el miedo de una voz que gritó patria y vida, convertido irónicamente en el himno que el pueblo canta con el alma en libertad, lejos de verse obligados a ese eslogan gastado de patria o muerte. Por eso lo temen. George Orwell lo escribió con precisión quirúrgica. El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable. En Cuba a eso lo llaman revolución. Yo lo llamo reinvolución y además lo llamo por su nombre, dictadura. Pero si el régimen es brutal, el mundo que lo tolera es absolutamente hipócrita, cínico. Mientras Ferrer es golpeado y Osorbo enterrado vivo en una celda perpetua, la ONU llegó a entregar a La Habana un asiento y la dirección de su Comité de Derechos Humanos. Y en Europa, en el viejo continente, entre discursos vacíos y acuerdos millonarios, se sigue lavando dinero al régimen, construyendo hoteles a estos dictadores, mientras que el pueblo no tiene ni pan ni techo. Y uno se pregunta, oiga, ¿y la libertad? ¿Y los derechos humanos? Es que para Bruselas eso, claro, no cotiza en bolsa. Y esos activistas globales, como les digo, en sus flamantes despachos defendiendo derechos humanos, los de la pancartita fotogénica, y esos congresistas que han hecho el circo defendiendo a un pandillero y a un criminal yendo incluso a El Salvador. ¿O es que la solidaridad se les ha ido de vacaciones cuando se trata de Cuba? Porque el pueblo no olvida, y el que defiende la libertad sin ser cubano como yo tampoco. Ya poco se tragan el cuentecito del bloqueo como excusa para el hambre, ni acepta el proceso revolucionario como un pretexto para la represión. Porque si una idea necesita cárcel para sostenerse, no es una ideología, es una imposición, es una tiranía. Václav Havel, que también enfrentó tiranos con la palabra como escudo, también escribió: el poder de los sin poder radica en la verdad. Y esa verdad hoy se llama Ferrer, se llama Osorbo, se llama damas de blanco, se llama exilio. El régimen puede encerrar cuerpos, pero no puede encerrar conciencias. Puede apagar voces, pero no puede matar el eco de la verdad. Porque mientras haya una celda con un hombre libre por adentro, habrá millones que no se arrodillen afuera. Y mientras haya una canción prohibida, esté seguro que habrá un pueblo que la cante más fuerte. Y eso es lo que hace temblar a la dictadura. Ni las celdas, ni los grilletes, ni la propaganda pueden salvarlos de lo que más temen, un pueblo unido echado a la calle exigiendo libertad. Comenzamos. Si escuchamos ese primer acto de repudio que se le hizo ayer a Nelva, la esposa de José Daniel, para entrar un poquito en ese contexto. Utilizando a los niños para hacer esto.
Imagínense ustedes, esta es la realidad, esta es la auténtica realidad de un pueblo que saca a los niños a la calle, niños adoctrinados, niños dirigidos como una manada de ovejitas que ni siquiera conocen al barbudo que ya pasó a los infiernos y que siguen gritando por las calles su nombre, Fidel, Fidel, Fidel. Luis, esto realmente es absolutamente increíble que se produzca en el siglo XXI. Mira, Marian, déjame decirte algo. En Cuba se está dando una característica que es importante de divulgar al resto del mundo, América Latina, Europa lo necesita. Pero vamos, Europa lo necesita, pero urgentemente. En Cuba se están dando las caras reales del socialismo. ¿Qué cosas son las caras reales? Lo estás viendo ahí. Niños, ovejitas, como tú mencionaste, porque después de tus artículos editoriales deja poco espacio para el comentario, realmente, porque es un corte transversal a una verdad, a verdades tan grandes que dejan poco espacio para el comentario. Pero el mundo vive totalmente manipulado por la propaganda de medios de difusión mayoritarios. Y tú lo has vivido en Europa perfectamente, yo lo he vivido aquí en los Estados Unidos y en América Latina, proclamando un socialismo que realmente es un heredero porque es una secuencia continua que tratan de cambiar y de desvirtuar, que viene del marxismo-leninismo soviético al fascismo alemán, al nazismo, al fascismo italiano, al nazismo italiano, al nazismo de Hitler. Es la misma secuencia, que son revisiones del mismo esquema socialista que trata de cambiarle la cara, de disfrazarlo, pero ahí lo tienes en Cuba en su faceta más real. ¿Cuál es la faceta real? Una dictadura brutal que aplasta todos los derechos, todas las libertades, que mentira de que se lucha por los pobres, por los necesitados. A José Daniel Ferrer lo han encarcelado porque le estaba dando comida a cientos de hambrientos en Santiago de Cuba. Y fíjate si son hipócritas y son sinvergüenza, porque hay que despojarse ya de los adulcoramientos en las definiciones. Son delincuentes, son asesinos, son ladrones, son corruptos. Y ahí lo tiene. Se robaron la comida, se robaron las medicinas, se robaron los refrigeradores, se robaron el dinero. Se han robado todo. Se han robado la libertad nuevamente de una persona que por derecho tendría que estar afuera. Es que ya realmente no se puede robar lo que no existe. En Cuba no ha habido libertad porque ellos se la robaron y es lo que hacen con el socialismo. Cuando tú lo miras aquí en los Estados Unidos, lo encuentras exactamente igual, disfrazado porque te lo adulcoran, te lo esconden, se esconden detrás de palabras democracia, defensa de la democracia, defensa de la libertad, y lo que hacen es quitar la libertad, aplastar la democracia y es todo lo contrario en su verborrea. ¿Y quiénes son los que desafortunadamente no entienden ni conocen esto? Los pueblos inocentes que no tienen conocimiento político, porque lo viví en Cuba. En Cuba no había una preparación política para entender lo que era el socialismo. Y la gente decía socialismo, y si decían paredón, la gente gritaba paredón. Y ahí lo tiene con los niños, porque es la misma historia que sigue y se continúa. Es un adoctrinamiento continuo. Continuo y permanente. Esos niños van diciendo Fidel, que no conocieron a Fidel ni saben las monstruosidades que hizo Fidel, pero le dicen en la escuela, mira, una merienda, a gritar Fidel y Fidel, y ahí van riéndose y burlándose porque los niños no saben ni lo que están diciendo, pero los utilizan, los manipulan. ¿Por qué no dicen exactamente el socialismo? Mira, nosotros estamos por el poder y vamos a mantener el poder a cualquier precio, que es la verdad. Es la verdad. Porque no la pueden decir, porque necesitan seguir engañando. El populismo por los pobres, para los pobres, y después se sientan arriba de los pobres. Para igualar una nación, además, en esa pobreza. Mira, a mí me cuesta trabajo creer, Luis, y te lo digo, yo llevo 30 años en este país haciendo periodismo, algunos más en España. A mí me cuesta trabajo poder entender una persona que viendo estas imágenes, viendo cómo se repiten además, cómo se duplican, cómo se mimetizan con lo que está ocurriendo, todavía puedan tener una palabra de afecto o una palabra de derecho o una palabra de simpatía hacia un régimen como este. Y lo veo en España.
O sea, yo me rasgo las vestiduras tratando de entender cómo es posible que tengamos una rata disfrazada de presidente como el que tenemos, un traidor como el que tenemos en nuestro país, porque eso es lo que es realmente, una persona que a golpe de traición ha logrado sentarse donde está, que nunca ha sido además elegido por el pueblo. Hay muchas connotaciones parecidas, pero que todavía tenga defensores. Oiga, pero ¿dónde está la defensa de igualar a una nación en miseria? ¿Dónde está esa defensa? Bueno, pues está en las pobres miserias humanas que se conforma, un periodista que se conforma porque le den un asiento frente a una cámara de televisión y seguir diciendo y repite el libreto que le ponen delante y no tiene reparos ninguno y dice no importa, es mi salario, es mi profesión y yo estoy haciendo lo que me ordena mi empresa que yo haga. No hacen lo que tú has hecho ahí con un editorial diciendo lo que tú piensas sin que la empresa tenga que decirte a ti qué es lo que puede y qué es lo que no puedes decir. No, y cuando me lo han dicho, aquí hay una cosa clara. Y mira, esto nos pasa ahora además que estamos hablando de periodismo y estamos hablando también en un contexto de lo que está ocurriendo los 4 años pasados con la administración Biden y lo que está pasando ahora con la administración Trump. Aquí hay una cosa que se llama código deontológico. Un periodista al final del día, guste o no guste, moda o tendencia, valentía o cobardía, lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa realidades para que la gente sepa cuál es la verdad. Yo no decido por la gente cuál es la verdad, pero tengo toda la obligación moral de poner sobre la mesa las cosas que ocurren sin que nadie me tape la boca. Esa es la gran verdad y la honestidad que tiene que tener una persona que está frente a una cámara y que sabe que tiene miles de personas del otro lado mirándolo, oyéndolo y entendiendo, porque la información es lo que te conforma a cada persona su grado de juzgamiento de la verdad y de la realidad, y por eso necesitan adoctrinamiento en las escuelas, por eso necesitan control de los medios de difusión, por eso necesitan mentiras permanentes, por eso necesitan persecución al que diga la verdad, necesitan persecución como han hecho con José Daniel Ferrer y con Félix Navarro a los que desafían ese estatus, porque ese es el estatus que es el socialismo. El socialismo no es nada más que opresión, miseria, pobreza, perpetuación de un solo partido, una sola ideología política controlando un país a perpetuidad, porque luego aplastan hasta la posibilidad de elegir. En los países socialistas no existen elecciones, lo que existe son votaciones, porque las elecciones quien las realiza es el partido cuando escoge quiénes son los candidatos y luego le dicen al pueblo, ven a votar ¿por quién? Por los que ya yo escogí, que yo sé que cualquiera de los que salga es uno que me va a respaldar y que va a mantener el status quo. Vamos a escuchar, si te parece, antes de pasar con Luis Enrique Ferrer, que ya me comentaban nuestros compañeros que estaba con nosotros, representante de UNPACU y hermano de José Daniel Ferrer. Antes de pasar con él, quisiera que escucháramos qué fue lo que contó Nelva, la esposa de José Daniel, de cómo se produjo esa entrada en una vivienda donde había una criatura, donde había un niño. Todo esto fue lo que hicieron la seguridad del Estado aquí en la Unión Patriótica de Cuba. Rompieron techo. Ya la lámpara se arregló porque ni siquiera tenía la lámpara. Hemos más o menos limpiado. Todo esto estaba lleno de alimentos. Había más de 200 libras de fongo, más de 200 libras de yuca, más de 200 libras de calabaza, más de 200 libras. Habían espaguetis. Teníamos aquí, en este cuarto, había un saco de arroz, de espagueti, habían de azúcar, no dejaron ni siquiera azúcar para el niño, sabiendo un niño de 5 años. Había saco de chícharos, de frijoles. Todo esto fue el destrozo que dejaron la seguridad, la mal llamada seguridad del Estado. Todo este destrozo fue el que hicieron. Se llevaron incluso hasta ropa, parece que le hace falta ropa, porque del primer cuarto faltan ropas. Se llevaron una planta eléctrica con su regulador, con un equipo que teníamos para cuando se iba la corriente, que no solamente se alimentaba esta casa, sino otras personas que también... Esto fue lo que dejó la mal llamada seguridad del Estado. Qué espanto, realmente. Si alguien duda
de que eso se llama ser un ladrón. Además, entrar, expoliar, robar, llevarse propiedades, que además, como estaba diciendo Luis, y después de la pausa vamos a conversar con él todavía, no son armas, no eran metralla, no eran balas, no eran lanzagranadas, era comida con la que estaban salvando muchas familias que estaban al borde ya de la inanición, o sea, ya no tenían realmente más, y un PACU las ayudaba con alimentos. Una pausa y regresamos.